Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. ¿Tiene una crisis de deuda en Europa? Muchas veces cuando hablamos de lo que está pasando en el mercado se le pone causalidad a una noticia, ¿no? Elecciones europeas, sube Le Pen, por lo tanto, lo que ha ocurrido después con la bolsa francesa, con los diferenciales de la deuda pública en Francia, etcétera, es por el miedo a que gane Le Pen, que por supuesto tiene un factor relevante, pero no es el factor único. ¿Por qué? Vamos a ver, la crisis de deuda en la eurozona es muy baja, prácticamente imposible. ¿Pero por qué es prácticamente imposible? No es porque el Banco Central Europeo esté manteniendo una situación en la que le esté poniendo límites a la política fiscal, sino todo lo contrario, es decir, se está disfrazando el riesgo. Una crisis no se genera cuando los riesgos no se han acumulado de manera extraordinaria. Es decir, las crisis son la manifestación de un riesgo que se ha acumulado lentamente en activos en los que se pensaba que no había ningún riesgo. Claro, solamente se puede generar un problema financiero a nivel europeo o a nivel mundial si lo que se ha ido es disfrazando el riesgo real. Es decir, que el catalizador de un problema crediticio pueden ser las elecciones europeas, pero esa es la gota que colma el vaso. ¿Por qué? Porque el problema se ha ido creando durante todos los años. Francia no ha tenido un presupuesto equilibrado desde mediados de los años 70. Francia lleva en estancamiento 4 décadas. Francia lleva con un déficit absolutamente injustificado todos estos años. Es alucinante que ahora nos digan en los medios de comunicación que Macron va a llevar a cabo una decisión contundente con respecto a presentarse y dar la batalla contra esto que llama la ultraderecha, el partido de Le Pen, etcétera, con un mensaje que es el siguiente: atención, que van a gastar menos y que vas a ganar más. ¿Por qué no implementó esa política desde el principio? Es que este es el problema. El problema de la eurozona es que se está disfrazando el riesgo que se acumula en países como España, en países como Italia, en países como Francia. Y después se le echa la culpa a cualquier cosa, excepto a la acumulación de deuda, déficit, desequilibrios, un estado elefantiásico, esclerótico, lo llamaba Macron, y lo ha aumentado. Es decir, el gran problema de la eurozona y lo que puede generar una crisis en la eurozona no es la llegada de un partido o de otro. Eso puede ser el catalizador. No es un problema que venga de la austeridad, todo lo contrario. El gran problema de la eurozona es disfrazar el riesgo. El mecanismo contra esto que llama la fragmentación del Banco Central Europeo es una locura que premia a los que hacen mal las cosas, premia la irresponsabilidad fiscal y a la vez está generando mayor inflación y con ello penalizando a los que han hecho las cosas bien. Y la Unión Europea, la eurozona, no se va a romper porque se vayan a generar políticas de contención del gasto, de responsabilidad fiscal. La Unión Europea y la eurozona pueden entrar en una crisis por el exceso que se está acumulando constantemente, disfrazar el riesgo de España,
disfrazar el riesgo de Italia, disfrazar el riesgo de Francia, continuar aumentando el peso del Estado, continuar aumentando los impuestos, hacer que el descontento crezca y además el descontento crece y los líderes, en vez de decir, oiga, que aquí hay un problema, lo que hacen es ignorarlo y doblar la apuesta. La última noticia que tenemos es que en la Unión Europea se va a llevar a cabo un segundo mandato de von der Leyen. Von der Leyen ha sido un factor esencial para disfrazar ese riesgo. La Comisión Europea ni está ni se le percibe. La Comisión Europea ha desaparecido de todo el debate a la hora de exigir responsabilidad fiscal, de exigir reformas estructurales serias, de exigir contención del gasto, de exigir mejoras de la productividad. La Comisión Europea parece simplemente decir, bueno, hagan ustedes lo que quieran mientras haya un poco de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y el descontento aumenta. Y el descontento aumenta porque los ciudadanos ven que son más pobres, porque los ciudadanos ven que tienen un puesto de trabajo pero que ganan mucho menos, porque los ciudadanos ven que sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas pierden dinero y encima les dicen que todo va bien, porque encima les dicen que pagan poco, porque encima les dicen que destruir la agricultura es verde, porque encima les dicen que destruir la industria es ecológico, porque encima les dicen que atacar a la ganadería es bueno para ellos. Y lo que recibe el ciudadano de esta locura es simplemente empobrecimiento, empobrecimiento con mayores impuestos, empobrecimiento con mayor inflación y empeoramiento en una Europa que encima no crece, porque es que redoblan la apuesta de cosas que han fracasado. Y el problema de la eurozona, la crisis de deuda, se dará por la acumulación de estos riesgos que ignoran las mismas autoridades que están permitiendo dar la patada hacia adelante como si no pasase nada. La acumulación del riesgo crediticio en España, la acumulación del riesgo crediticio en Francia y en Italia no son irrelevantes, no son irrelevantes. Después, cuando salte, dirán que la culpa fue del mercado. Porque son antimercados. Si dejasen funcionar al mercado, las reformas estructurales se llevarían a cabo precisamente porque el mercado está demandando credibilidad fiscal. Pero cuando se disfraza la falta de responsabilidad fiscal con mecanismos antifragmentación y una política monetaria que empobrece a todo el mundo, se genera descontento en la población. Que no te engañes. Cuando hablamos de la economía española, una cosa es la diplomacia y otra cosa es la pleitesía. Y es muy peligroso caer en la euforia y en esa narrativa de propaganda que el gobierno nos intenta vender, porque después, cuando pasa lo inevitable, pues vemos, como ocurre en algunos casos, que los expresidentes dicen, pero si nadie nos dijo nada, todo el mundo decía que todo iba bien, ¿no? Bueno, pues para hablar de todo ello y para hablar de la decisión del Banco Central Europeo, que también trae cola, tengo aquí a nuestro buen amigo José María Rotellar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. José María, cuéntanos, a ver, ¿por qué es tan peligroso que líderes económicos decidan, digamos, vender la propaganda económica del gobierno más allá de lo que es la diplomacia? Yo puedo entender que la diplomacia, oye, pues un líder económico no va a decir España es un desastre, ¿no? Pero caer en el exceso de optimismo, ¿por qué es tan peligroso? Sí, que un líder económico, un presidente de una gran empresa, de una entidad financiera, alabe los logros económicos, si los hay, si hay fundamentos, es algo razonable. Si no los hay, también es lógico que no entre en el juego político porque no es su función el afear o confrontar con un gobierno. Está esa, digamos, pleitesía, esa buena educación y el no meterse en un terreno que no es el suyo. Lo que resulta chocante es que uno se una a esa euforia
cuando no hay datos que lo sustenten, porque si lo sustentan no es euforia, es contar la realidad y felicitar a quien así lo está consiguiendo. Pero cuando no los hay, cuando la mayoría de datos lo que te dicen es que se está generando un desequilibrio estructural muy importante en pensiones, en precios, en prosperidad de los ciudadanos de esa economía, como el caso de España, donde volvemos a ser una nación pobre en términos de PIB per cápita en paridad de poder de compra respecto al conjunto de la Unión Europea, donde el empleo que se crea realmente no se crea, sino que se reparte, donde el crecimiento ha sido el más rezagado de la Unión en recuperar los niveles anteriores a la pandemia, incluso con el impulso de la revisión excepcional que hubo en el año 2021 por parte del Instituto Nacional de Estadística. Cuando se dan todas esas circunstancias, bueno, pues uno lo que tiene que hacer es ser educado, ser un buen anfitrión y dedicarse a lo suyo, quizás, no unirse a otras cuestiones que yo creo que no... Que lo que hacen es minar la propia credibilidad, ¿no? Uno sobre todo tiene que ser un profesional y un técnico siempre excepcional, y yo creo que muchos, si así lo hacen, después si lo piensan bien, seguro que se arrepienten. En la biografía de José Luis Rodríguez Zapatero hay un capítulo fascinante, ¿no?, en el que explica que nadie vio la crisis y que todos los mensajes que llegaban de los grandes organismos internacionales, de las empresas, etcétera, etcétera, eran no solamente positivos, sino que además positivos con la acción de gobierno. Es un capítulo que merece leerse, sobre todo sabiendo que se ignoraban los mensajes de la gente que decía que las cosas estaban empeorando de manera significativa. Pero a mí sí me parece que es importante. ¿Por qué crees tú que ante un aumento de desequilibrios muy similar, por ejemplo, al que hemos visto con Grecia entre el año 2004 al 2007, ¿no?, aumento masivo de la deuda, aumento gigantesco del gasto público, disfrazar el empleo con contratación pública, etcétera, etcétera, ¿cómo parece como que no aprendemos nada y que se vuelve a caer en los mismos errores de decir, bueno, pues el otro día el Financial Times, ¿no?, mostraba los países, Italia, Portugal, Grecia y España crecen más que Alemania, están dando un ejemplo? Hombre, pues no, sobre todo cuando España e Italia lo que están haciendo es aumentar masivamente la deuda, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta de que eso es un gravísimo error, ¿no? Yo creo que la respuesta la tenemos en junio del año 22, cuando el Banco Central Europeo anuncia que va a dejar de comprar deuda soberana. Durante 6 días que dura esa decisión, la prima de riesgo de Italia y de España se dispara. Sí. Y tiene que convocar el Banco Central Europeo un consejo extraordinario para anunciar que crea una llamada herramienta antifragmentación para seguir con el respaldo a la deuda soberana y aplacar esos diferenciales que se habían distanciado, ¿no? Cuando sucede eso, lo que quiere decir es que esos países, el mercado estima que están sobreendeudados. Claro. Cosa que cualquiera puede ver, ¿no?, con los datos estadísticos en la mano, ¿no? Si ahora mismo no tuviésemos el respaldo del Banco Central Europeo, España o no podría colocar tanta deuda o podría colocarla en unas condiciones financieras mucho peores para ella, con todo lo que ello implica. Con lo cual, el gobierno, y hay una tendencia ahora mismo dentro de la economía que está impulsando a que uno se puede endeudar todo lo que quiera porque realmente no va a pasar nada, pero esa también era la doctrina del presidente Rodríguez Zapatero, no lo olvidemos, que has citado, ¿no? Y bueno, pues sabemos todos a qué nos condujo, a qué recortes hubo que hacer por no haber hecho reformas anteriormente y por haber negado la crisis, ¿no? El presidente Rodríguez Zapatero, no sé, dice que nadie vio venir la crisis. Desde luego él no sé si la vio venir, pero fue el último que la reconoció. No la reconoció hasta bien entrado el año 2008 o incluso un poco más allá. Pero sí que debió de verla por una razón, porque el año 2007, con el impulso recibido de la herencia que recibe del presidente Aznar, es el último año en el que España lo cierra en superávit. Sí. Bien, en 2008 no solo revirtió esa situación, sino que acumuló un déficit muy importante, porque repartió, si recuerdas,
el llamado cheque de 400 euros como una deducción en el IRPF, además lineal, para todo tipo de contribuyente, y eso mermó varios puntos de saldo presupuestario. Si dio esos 400 euros es porque él veía que se estaban ralentizando todos los indicadores. Fue cuando lanzó aquel mensaje de a consumir, también tan keynesiano, y cuando lanzó los planes E, que al final fueron entre los 13.000 millones que se fueron por el sumidero, porque una vez acabadas las obras de quitar y poner bordillos, que básicamente es a lo que se dedicó, el empleo volvió a caer en picado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ve ahora mismo? Porque no se quiere ver, porque se está muy en el corto plazo, todavía se vive más en el corto plazo que hace 15 o 20 años y simplemente se está lanzando el problema hacia adelante. Pero tenemos un desequilibrio muy importante en el conjunto de la deuda pública española. Un gasto que se ha vuelto estructural en muchos puntos, que se está yendo al 4% de déficit estructural que alerta a la Unión Europea. Mucha parte de ese gasto financiado ahora, por la Unión Europea, se va a quedar permanentemente. ¿Por qué? Porque como está yendo al sector público, la mayoría de ello va a tener que soportarlo en los años en los que ya no haya financiación con gasto público. Un problema en la seguridad social que no se está abordando y por tanto nos crea una insostenibilidad en el sistema de pensiones. Como se lleva por cotizaciones, coste para las empresas, dificultad para generar puestos de trabajo. Y así sucesivamente, una tras otra, en cuanto se han retirado las subvenciones a muchos productos o se ha retomado el nivel de impuestos que había, que nos hemos encontrado con que la inflación en España no se moderaba tampoco, sino que está volviendo a repuntar más que lo está haciendo en el conjunto de la eurozona. Tenemos unos desequilibrios muy graves y contra esos desequilibrios hay que actuar, porque si no se hacen reformas habrá que hacer recortes. Y si no se hacen después encima esos recortes aquí, vendrán a hacérnoslo, que será siempre mucho peor. Con lo cual, la situación es mala. ¿En el corto plazo se ve? No, no se ve porque siguen inflando la economía artificialmente, sosteniéndola con la anestesia del gasto público y porque no se percibe todavía tanto eso en toda la actividad económica. Pero estructuralmente en el medio y largo plazo están dejando una bomba de relojería y eso yo creo que no es una buena gestión económica. Y hablabas hace un momento del Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo no solamente no ha funcionado como un garante de la estabilidad presupuestaria y del control de los desequilibrios, sino que lo que ha hecho ha sido ese mecanismo antifragmentación, que en realidad es lo que yo llamo el mecanismo antimercado, porque lo que hace es que los que se comportan bien y son responsables fiscalmente reducen su deuda, no tienen que emitir más y entonces con la diferencia lo compra el Banco Central Europeo y compra deuda ¿de quién? De quien lo hace mal, ¿no? Entonces, ahora ha bajado los tipos de interés justo, exactamente creo que son 17 minutos antes de anunciar que revisaba al alza las estimaciones de inflación para el año 2024 y el año 2025. Es decir, el Banco Central Europeo lleva incumpliendo su mandato desde el año 2020. Y ahora vuelve a incumplir su mandato diciendo una cosa y haciendo la contraria, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Estamos volviendo un poco a aquella práctica que había hace muchas décadas, que se había abandonado ya, que es prácticamente el recurso al Banco Central, ¿no? Por parte de los gobiernos, que era monetizar la deuda y sacarlo en forma de inflación, ¿no? En el caso del Banco Central Europeo, su único objetivo, recordemos, es la estabilidad de precios. Es el único. Puede gustar o no gustar, pero es el único que se acordó. Había dos posiciones, la anglosajona, la alemana. La anglosajona defendía que hubiese también velar por el crecimiento económico y la germana decía que no, que solo estabilidad de precios, claro, influidos por toda la problemática que tuvieron en los años 30 y en lo que derivó después, ¿no? Que todos conocemos. ¿No? Es la estabilidad de precios. Igual que la FED no lo tiene, sí que el único objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Y a ello debería dedicarse y debería incentivar que los países fuesen responsables y por tanto tendría que dejar de comprar deuda soberana, porque cuanto más mantenga el respaldo, más incentivo hay a no cumplir y a no hacer las cosas bien. Y como en algún momento lo tendrá que retirar,
nos vamos a encontrar con un problema en el que, obviamente, si una economía no tiene capacidad para refinanciarse, puede generar inestabilidad en toda la zona euro. Con su medida, efectivamente, tomada unos minutos antes en el Consejo de la rueda de prensa de que anunciase que revisaba esas previsiones de inflación al alza, bajo mi punto de vista, está asumiendo muchos riesgos. Ya se equivocaron todos los bancos centrales, pero quizás el que más el Banco Central Europeo, porque fue el último en reaccionar, al no reconocer que había un problema de inflación severo. Dejó que se enquistase, que se enroscase en toda la actividad económica productiva. Y cuando lo hizo ya fue demasiado tarde. Ha tenido que tomar medidas de política monetaria contractiva muy fuertes y durante más tiempo del que querría. Estos 25 puntos básicos da la sensación de que los ha bajado más por presiones externas que por convencimiento propio. Porque inmediatamente ha dicho que quizás no vaya a continuar las bajadas o en el momento en el que tal y como estaba pensado. La FED ha sido mucho más cauta, de momento mantiene el precio del dinero en ese punto, y el Banco Central Europeo tampoco podrá ir mucho más allá, porque si la FED no se mueve, si sigue bajando los tipos, aparte de una imprudencia desde el punto de vista de los precios, su moneda, el euro, se puede resentir en el cambio con el dólar, que ya se está resintiendo. Por tanto, yo creo que no es una buena medida, que además el Banco Central lo que tiene que hacer es, porque ha subido tipos, pero no ha ido reduciendo la masa monetaria en la misma cantidad, tiene que reducir la masa monetaria, tiene que reducir su balance, y con ello es con lo que se podrán ajustar definitivamente los precios. Pero claro, si uno reduce porque es como va a poder transmitir bien del todo la política monetaria, si uno no reduce su balance, por mucho que ponga más caro el precio de ese dinero, hay, digamos, puntos de salida por el que se puede seguir, haciendo circular esa cantidad de dinero de una manera que no reduzca la inflación todo lo que lo tenía que reducir. Claro, efectivamente. Además, claro, cuando el Banco Central Europeo te dice, no, si nosotros estamos reduciendo nuestro balance, pero a la vez se está financiando el fondo Next Generation y se está financiando unos déficits gigantes, resulta que el Banco Central reduce su balance menos de un tercio, lo que aumenta la cantidad de gasto público, el déficit y ese estímulo escondido, ese estímulo que es el fondo. Y aunque no hubiese esa parte de los Next Generation, que por supuesto netea en negativo la parte de reducción del balance, esa reducción mensual de balance del Banco Central es un ritmo muy inferior, pero muy inferior, la cuarta parte de cómo lo fue incrementando durante más de 10 años. Por tanto, claro, es que hacer una política monetaria expansiva puede ser muy fácil en el corto plazo, pero después retirarla hay que tener mucho cuidado. Porque es necesario retirarla, pero se puede generar un colapso. Y ese es el problema, es el callejón sin salida en el que está metido. Por eso es tan peligroso decir, uy, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer, y después reaccionaremos. ¿Por qué? Porque luego no se reacciona, efectivamente. Es cierto que en descargo de Draghi hay que decir que eso solo servía si paralelamente los gobiernos llevaban a cabo una serie de reformas estructurales, porque tenía que ser algo transitorio. El problema es que, como bien se podía intuir en su momento, no se hicieron prácticamente ninguna reforma estructural. Nos quedamos con una inundación de liquidez que anestesió la economía, que a las entidades financieras, por una parte, no les permitía tener un buen margen de intermediación y, por otra parte, las tenía también anestesiadas con el recurso del Banco Central. Con lo cual, al final nos hemos encontrado con una actividad económica que se ha mantenido muy anestesiada y que ahora mismo tiene serios problemas para, una vez que se retienen esos estímulos, poder marchar por sí misma. Efectivamente, la política monetaria ha pasado de ser una política que tenía como objetivo ganar un poco de tiempo para que los estados hicieran reformas estructurales a ser una herramienta para que los estados no hagan reformas estructurales. Muchísimas gracias, José María, gracias por venir al programa. Un placer. Y ya sabes que estás en tu casa. Y ustedes, nos vemos en un segundo. En España se van acumulando diferentes casos de corrupción
que están en proceso de investigación por parte de las autoridades. Estos presuntos casos de corrupción parece que salen por un lado, por el otro, y que no tienen un nexo significativo de unión. Y sin embargo, hay todo un entramado que merece la pena por lo menos analizar, porque, vuelvo a repetir, pues son presuntos casos de corrupción, pero es muy importante entender que en España no están pasando las cosas por casualidad. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Luis Fernando Quintero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar aquí contigo. Qué gusto que estés aquí. Cuéntanos, porque yo estoy liado, ya, estoy confundido, me decía. Estoy confundido. A ver, yo estoy leyendo que hay los casos por presuntos casos de Begoña Gómez, en los que se supone que ha habido una serie de contratos que se han conseguido gracias a sus firmas, a sus peticiones. Por el otro lado, parece que no tiene absolutamente nada que ver el hermano del presidente, que parece que tributa en un sitio, gana el dinero en otro, no sé qué, el caso Koldo, el caso Berni, todas estas cosas, y por lo visto, pues todo esto tiene cierta unidad, ¿no? Tiene tan cierta unidad tiene que del caso Koldo, una de las piezas separadas es la que termina, digamos, poniendo encima de la mesa el caso de Begoña Gómez. El caso de Begoña Gómez, que no deja de ser el caso de Pedro Sánchez, porque si a Begoña Gómez se la está investigando, entre otros presuntos delitos, por tráfico de influencias, hay que recordar que el tráfico de influencias es porque tú eres capaz de generar negocios influyendo en una persona que es capaz de darlos. Y el que era capaz de darlos era su marido a través del Boletín Oficial del Estado concediendo las ayudas. En cualquiera de los casos vamos a tratar de dibujar un poco el círculo para recordarlo. Todo nace de las investigaciones por el famoso caso Koldo. Koldo era uno de los asesores de los ministros, concretamente de Ábalos, y él desarrolla fundamentalmente su actividad durante el cierre de mercados durante la pandemia. Acordémonos que lo que se decreta es cierre de mercados, aquí solo hacen negocios con las mascarillas el que yo diga. Para que nos entendamos, esta era la traducción. Vamos, tanto fue así que Koldo lo que hacía era de intermediario entre los empresarios que querían traer producto de China, mascarillas fundamentalmente, respiradores, etcétera, y aquellas administraciones, aquellos políticos, aquellos ministerios, aquellas diputaciones provinciales que tenían que comprar esos materiales. Tanto fue así que en aquellas intermediaciones y en aquel cierre de mercado, Koldo y otro de los comisionistas, el señor Aldama, llegaron a sacar del circuito a los tradicionales intermediarios de material sanitario con sus controles, con sus sellos de calidad, los que llevaban años haciendo ese trabajo, se los quitaron de en medio para ser ellos los que decidían quiénes hacían negocio y quién no, es decir, que eran ellos los que iban a comprar el material de China para colocarlo en las administraciones. Una de ellas, por cierto, Baleares, cuando la señora Armengol, ahora presidenta del Congreso, era presidenta del gobierno del archipiélago. Siendo presidenta, la pillaron de fiesta varias veces cuando estaba decretado el cierre y cuando no se podía salir. Y ahí están las imágenes y esto está muy bien recordarlo de vez en cuando, me parece que se nos olvida. Bueno, pues de esa trama que se está investigando, que ahora mismo la justicia europea ha solicitado la información del caso porque evidentemente hay dinero de los fondos europeos que se destinó para la compra de material sanitario y que pudo haber sido desviado precisamente a esta trama de corrupción. En esto está el juez Peinado, pero solo le ha dado la información relativa a los fondos europeos a Europa. Ha dicho, no vaya a ser que me quiten el control de esto y esto hay que investigarlo bien. Y después está la trama que tiene que ver con la esposa del presidente del gobierno. Claro, la trama con Begoña Gómez es complicada porque es una red de influencia que lleva consigo la concesión de una cátedra de Economía Sostenible y Circular, la dirección de la cátedra en la Universidad Complutense, una relación profesional con la Organización Mundial del Turismo a través de un hub, como se le suele llamar, que no deja de ser una empresa interpuesta en este caso, que se llama Guacalúa y que se establece dentro de el entramado empresarial de un señor que se llama Barrabés, que es quien patrocina la cátedra de la señora Begoña Gómez y a quien se le adjudican, o casualidad,
contratos públicos por varios millones de euros después de que una tal Begoña Gómez firmara cartas de recomendación enviadas al gobierno para que fuera Barrabés el que obtuviera esos contratos. Es decir, a la señora Begoña Gómez Barrabés le ayuda a poner la cátedra de la Complutense. Begoña Gómez, no sabemos si por un gesto de generosidad o simplemente porque pensaba que era el mejor adjudicatario, firmó de puño y letra cartas de recomendación para que a ese empresario que le había montado allá la cátedra se le concedieran contratos públicos. O sea, esta es la línea que lleva envolviendo. ¿Y qué estamos descubriendo ahora? Y que lo está publicando Miguel Ángel Pérez puntualmente y Carlos Cuesta en Libertad Digital. Bueno, pues que además de esta conexión entre Barrabés, la cátedra de la Universidad Complutense y Begoña Gómez, existe otra trama adyacente, que es la que tiene que ver con la Organización Mundial del Turismo y con Wakalua y el Africa Center. Sí. Esta tríada es la que termina con el rescate de Air Europa, porque Wakalua lo montan la OMT y Globalia, empresa con la que Begoña Gómez tenía mucha relación precisamente con el señor Hidalgo. Sí. Claro, si nos damos cuenta de que Globalia ayuda a la señora Begoña Gómez a montar también la cátedra, a tener sus encuentros del Africa Center y a cambio Globalia obtiene el rescate de Air Europa, tenemos perfectamente trazada la línea de conexiones y la línea de relaciones en lo que aparentemente y presuntamente tenemos que decir todavía porque está en periodo de investigación, tenemos un caso de presunta corrupción, malversación de fondos y tráfico de influencias. Habrá que ver en qué termina, pero lo cierto es que cada día que pasa, cada información nueva que conocemos, más sitúa a Begoña Gómez en el centro de un eje de tráfico de influencias en el que necesariamente tenía que operar el poder de su marido como presidente del gobierno a la hora de firmar esos negocios. Porque la pregunta que muchos nos hacemos es: Begoña Gómez, si no fuera la mujer del presidente del gobierno, hubiera obtenido esa cátedra en la Universidad Complutense. Begoña Gómez, si no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno, hubiera podido armar esa relación entre Wakalua y la Organización Mundial del Turismo, hubiera podido montar el Africa Center con el Instituto de Empresa, hubiera tenido la suerte en San Petersburgo y en otras reuniones de sentarse con los empresarios decisores de todo el negocio que se genera en torno a África. La respuesta parece que es que no hubiera sido posible. Bueno, pues bien, esto es lo que está ahora mismo acreditado en documentación dentro de un juzgado y siendo investigado, pese a que desde el gobierno se nos está insistiendo en que hablar de todas estas cosas es simplemente agitar la máquina del fango. Sí. La máquina del fango solo cuando les afecta a ellos, parece. Claro. Voy a hacer de abogado del diablo, venga. ¿Te parece? Vamos a ver, abogado del diablo. Yo he escuchado lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que Begoña Gómez lleve a cabo una actividad profesional, porque ella, claro, está simplemente llevando a cabo su actividad profesional, ¿no? Segunda cosa que he escuchado, no son cartas de recomendación, sino que son cartas de intención, ¿no? Y que, además en el proceso de concesión de esas ayudas, esas cartas aparentemente no tenían valor para que se les diese, ¿no? Tercero, que los rescates se les han dado a un montón de empresas, particularmente aerolíneas, durante la pandemia, ¿no? Y cuarto, que la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense se ha hecho como se ha hecho en muchísimas otras ocasiones. Y que a Begoña Gómez no se le ha informado aún de qué se le investiga, ¿no? Estas son las cosas que yo... Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Vamos a empezar porque a Begoña Gómez no se le informa. Bueno, tanto se le informa a Begoña Gómez y a su marido que cuando el señor Sánchez se toma los 5 días ya sabía que su mujer estaba imputada, ya sabía que había bueno, pues esa investigación sobre su mujer, que desde que se cambió el término de imputado ahora es investigado, con lo cual si te han abierto una investigación necesariamente te imputan un delito y te lo están investigando. Básicamente esa es la traducción.
la señora Begoña Gómez realiza su trabajo. Bueno, la señora Begoña Gómez, además lo dijo públicamente cuando su marido es investido presidente del gobierno, dejó su trabajo. Su trabajo que también era bueno, pues, buscar financiación para proyectos, ONGs, etcétera, etcétera. Dejó su trabajo porque dijo que no podía interferir precisamente por ser la mujer del presidente. Y acto seguido monta un negocio de recaudación de fondos públicos a nivel internacional con una cátedra por medio y con un Africa Center por medio que no hubiera conseguido de no ser la mujer del presidente del gobierno. Claro, si tu trabajo, el desempeño de tu trabajo tiene que ver con la consecución de contratos públicos dependientes de gobiernos como el de tu marido o el de socios de tu marido, da la sensación de que hay algo de tráfico de influencias, puede haber. De hecho, la mujer de Nick Clegg dijo abiertamente en un espacio de máxima audiencia en la televisión española que si a ella se le hubiera ocurrido hacer la mitad de los negocios que ha puesto en marcha la señora Begoña Gómez ante las cámaras y grabando vídeos para que la gente se apuntara a sus másters y a sus historias, si hubiera hecho la mitad de lo que hizo Begoña Gómez, la hubieran quemado en la plaza pública. Claro. Yo creo que mucha de la gente que eso lo he vivido yo con la mujer de Tony Blair, con Cherie Blair, Cherie Blair, que no es que hiciese un nuevo negocio, porque claro, no es lo mismo buscar ayuda para ONGs que buscar contratos públicos para empresas privadas o por supuesto, no tiene nada que ver. Hay un quantum leap, se dice en inglés, ¿no? Yo lo he vivido con Cherie Blair, que manteniendo su actividad como socia de un bufete muy importante, hubo escándalos muy importantes porque hay una línea muy delgada, y también con Hillary Clinton en el caso Whitewater, ¿no? O sea, que la idea esta de que, oye, pues no, yo estoy llevando a cabo mi actividad, pues hombre, se queda un poquito, sobre todo cuando la actividad pasa de ser, bueno, pues voy a un par de cosas benéficas a contratos multimillonarios, ¿no? No, y que además con relación directa de eventos, o sea, antes justo de que se le conceda el rescate a Air Europa, Globalia había facilitado la sede para Wakalua, que era uno de los hubs con los que Begoña Gómez interactuaba dentro de su Africa Center. Es decir, había un rédito inmediato respecto a la consecución de presuntos favores de la señora Begoña Gómez. Aquí siempre eso es lo que la gente fuera, claro. Yo creo que es que aquí lo que pasa también es que estamos muy acostumbrados a que este tipo de casos se discutan desde el punto de vista desde la estricta legalidad. Formal. Sí. La formalidad. Pero claro, al internacionalizarse este caso, lo que ha ocurrido es que los extranjeros con los que hablas dicen, pues, vamos, esto, es verde y con asas, ¿no? Es que esto en Japón, en Noruega, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Reino Unido, no es aceptable ni estética ni éticamente, ¿no? Nos estamos ciñendo así. No, es que en realidad no se lucró. Bueno, primero, el concepto de lucro no tiene por qué ser inmediato, desde luego, pero en cualquier caso, yo creo que es que el gran error que ha cometido el presidente del gobierno al internacionalizar el conflicto con su decisión de irse a reflexionar durante 5 días, etcétera, ha sido que cuando eso sale en todos los medios de comunicación del extranjero, la gente lo lee y dice, pues esto es que las exigencias éticas, y tú lo sabes bien porque has vivido mucho fuera de nuestras fronteras, las exigencias éticas en otros países para los miembros del gobierno son infinitamente mayores. Yo, si gente que nos está viendo ha tenido la suerte o no de ver la serie Borgen, se ve clarísimamente, al marido le ascienden a, creo que era manager de un fondo de inversión, y como las empresas en las que invertía su marido podrían o no tener contratos públicos, tú fíjate el nivel de conexión. Ahí ya se monta el problema, tienen que romper el matrimonio porque no podría seguir siendo presidenta del gobierno su mujer si su marido trabaja en ese fondo de inversión. Claro, imagínate si el marido de repente decide dedicarse a ser intermediario entre las empresas que tienen que hacer negocios con el Estado y además siendo el marido de la que toma las decisiones. Bueno, pues hubiera sido un escándalo infinitamente mayor, no hubiera tenido parangón. Lo que pasa es que aquí
aquí parece que el embudo se ha cogido la parte ancha para este asunto y llamándolo máquina del fango y además agitando el espantajo de la derecha, parece que se calman todas las voces, pero yo creo que ahí ha habido un problema muy grande, Daniel, y lo señalas tú muy bien, que es la internacionalización de esto. Si ahora en Europa se empieza a ver realmente la gravedad de las acusaciones, oye, que al final sale que no ha habido nada, siempre nos quedará la duda, pero desde luego los materiales que tenemos encima de la mesa, esas cartas que ahora dicen, pues si no valían para nada, ¿para qué las escribió? ¿Para qué las haces, verdad? Porque claro, es que además resultó, o sea, quiero decir, que los contratos se obtuvieron y los millones de euros se fueron a la cuenta de Barrabés, de su socio. Eso es importante lo que tú acabas de decir, porque dices, claro, las cartas no se tuvieron en cuenta para la concesión de las ayudas. Bueno, pues ya de entrada, precisamente, ¿qué es lo que haces si eres una persona cercana al presidente del gobierno? Ya no te voy a contar, pues su cónyuge, pues dices, oye, mira, no voy a hacer algo que te pueda afectar negativamente, como es escribir una carta. O sea, es que la acción que tomaría sería la contraria, no sería la de escribir una carta, sino la de, oye, no lo voy a hacer porque vosotros estáis haciendo las cosas correctamente y se podría ver de manera equivocada. O incluso, si me apuras, desde el punto de vista formal, incluso si hubieran dicho, no, pues mira, se va a tomar, el Consejo de Ministros va a tener que tomar hoy una serie de decisiones en las que tiene que ver la mujer del presidente, por lo tanto el presidente sale y se inhibe. A mí no me hubiera parecido tampoco ni con esas, me parecería, además, seguiría siendo un escándalo, pero hubieras tenido digamos, una excusa ética de decir, no, yo me quité de en medio, yo esas decisiones no las tomé. Pero aquí no nos están diciendo eso, aquí nos están diciendo, no, ese papelito que se está aportando como prueba no vale para nada. Bueno, pues prueba es, y la prueba evidente es que lo que se pedía en esa carta, firmada de puño y letra por Begoña Gómez, finalmente terminó siendo cierto y se entregó el dinero al señor Barrabés. Y cuando nosotros nos planteamos un entorno como eso, claro, inmediatamente se acude a dos cosas, ¿no? Lo primero, todo es mentira y son bulos, etcétera, etcétera, bulos y desinformación, ¿de acuerdo? Número dos, ahora ya hay otra nueva línea, que es... El hermano. Y, claro, lo del hermano, ¿no? El hermano del presidente, el presidente que en un mitin nos decía, el patriotismo se demuestra pagando impuestos, ¿no? A todos ustedes malvados que dicen que no se paga, que no quieren pagar los impuestos que yo les digo que deben pagar, ¿no? Los que los pagamos, resulta que el hermano recibe el 100% de sus ingresos en España, tributa en Portugal y además acumula un patrimonio de prácticamente 2 millones de euros en muy poco tiempo. En muy poco tiempo y además sin querer sistemáticamente aclararlo, Daniel, porque yo, claro, ¿tú qué haces investigando, no? Bueno, pues dices, oye, ¿qué ingresos ha tenido este hombre durante los últimos años, ¿no? En 4 o 5 años, pues un salario de 50.000 euros, que para Badajoz es fantástico y fenomenal. No, pero no vive en Badajoz, se supone. No, pero bueno, trabaja en Badajoz. Bueno, en Elvas más o menos la vida viene a ser la misma, pero 50.000 euros durante los últimos 4 o 5 años no te da, no te da para ahorrar, ni siquiera invirtiendo y teniendo la mayor suerte del mundo para acumular ese patrimonio. Ni se nos ha explicado de dónde ha salido, porque oye, una herencia, un negocio que hizo, oye, te lo explican, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, ya lo entiendo, ¿no? Tiene una explicación, pero un patrimonio de cerca de 2 millones, en su mayoría en acciones de una sola compañía. Tú que sabes de negocios y que te has dedicado a invertir y te dedicas a invertir, eso es rarísimo. Claro. Que una sola persona con un salario de esas características tenga 2 millones en acciones de una sola compañía. Claro. Todavía tienes fondos diversificados, pero nada. Si hubiese tenido esas acciones, ese número de acciones en una de estas tecnológicas que han subido como la espuma en ese periodo... Una Nvidia, ¿sabes? Sí. Vale. Imagínate que hubiese partido de, yo qué sé, de 10.000 euros, ¿vale? Pues a lo mejor tendría 1 millón, 1,5 millones, pero no 2. No, pero es que es importante, porque dices, oye, que puede ser el mayor crack inversor del mundo, ¿no? El tío que pilló Bitcoin a 6.000 y lo mantuvo hasta 60.000, pero no es el caso, ¿sabes? Es una acción
que de una empresa, oye, pues que tiene un comportamiento pues normal y corriente con el resto. Muy lateral, que tampoco ha hecho grandes upside durante los últimos años. Sí, pero bueno, y sobre todo que no te genera un aumento de patrimonio de tal calibre. Tendrías que haber tenido algo como los que yo te digo, ¿no? Tendrías que haber comprado Nvidias a 2 euros o a 2 dólares, eso es lo que tendrías que haber hecho. Bueno, en cualquiera de los casos, no nos explica de dónde viene ese dinero. Resulta que tributa en Elvas, como bien dices, en Portugal, que es una localidad que está pegadita a España, en la frontera de Badajoz a Elvas hay apenas 15-20 minutos en coche, se puede ir y venir, hay gente que puede hacer eso. Bueno, este lo hace y además lo hace para tributar fuera, con unos patrimonios inmobiliarios espectaculares, porque la casa, a titularidad de David Sánchez, alias David Azagra, que es como le gusta que le llamen allí, es un palacete espectacular en Elvas. Yo tengo mucha relación con gente importante de la zona y conocen el palacete y dice que es espectacular, que es una propiedad inmobiliaria fantástica. Y además resulta que nos vamos enterando, Daniel, que todos aquellos que han ido ayudando en la carrera del señor Azagra o del señor Sánchez David han ido mejorando y escalando en su carrera política de una manera espectacular. A presidentes de diputación, a secretarios generales del partido en la provincia y además dándoles responsabilidades. Se le llegó a dar, esto es a nivel anecdótico pero fue fantástico, la dirección de una obra de gente joven o no sé qué, una iniciativa de estas que había en Badajoz. Montan la obra y la crítica local vapulea la obra, dice que es un desastre, que el director de la obra, el señor David Sánchez, era un impresentable, que no hacía más que hacer aspavientos y gritarle a sus actores y que, vamos, que habían estado viendo la peor obra que podían haber visto en la vida. Bueno, pues ahí le colocaron y quienes le colocaron han prosperado fantásticamente bien. Increíble, increíble. Se nos ha ido el tiempo y vamos a hablar de un montón de otras cosas y tenemos... pero me parece, a mí sobre todo lo que me parece de todo esto es que este gobierno llegó con la bandera de la limpieza en la política. Este gobierno ha hecho lo siguiente, ha reducido las penas por malversación de fondos públicos, ha indultado a corruptos, ha amnistiado, ahora está amnistiando la malversación de fondos públicos y además también está en el proceso de indultar o exonerar a los del caso ERE. Y a los del ERE. Sí. Entonces, a mí lo que me parece absolutamente alucinante es que esto pues, no genere los problemas y desde luego que deberían generar ante lo que es una falta de ética y estética absoluta. Yo creo que es que parece como que se encontraron con que había una cierta impunidad y dijeron... A por todas. A por todas, ¿no? No, es eso. O sea, la sensación cuando uno bucea en todos los casos y lee todas las crónicas de lo que vamos sacando, de lo que sacan otros medios, es esa la sensación. Es decir, han ido a por todas, a manos llenas y sin importarles absolutamente nada, desde el momento de la pandemia. O sea, fíjate en aquellos momentos, ¿no? El cómo, y eso lo hemos publicado en Libertad Digital, cómo quitan de en medio a empresarios que llevan toda la vida proviendo material sanitario a las distintas administraciones porque daban calidad y se los quitan de en medio para ser ellos los que manejen eso, trayendo mascarillas que acaban pudriéndose en los almacenes porque no valían para absolutamente nada. En aquel momento en el que morían miles de personas. La verdad es que es impresionante y habrá que ver si empieza a haber castigo. En las últimas europeas, aunque no se ha comentado demasiado, porque por el aumento del número de escaños que se ha producido en el reparto de estas elecciones para España, se ha maquillado mucho la caída en votos que ha tenido el Partido Socialista, porque decimos solo un escaño menos que el PP y 4 puntos menos, pero en realidad el Partido Socialista ha perdido 2.100.000 votos, 2.100.000 votos en estas últimas elecciones. A mí esto me hace ver que, oye, algo de castigo empieza a tener y hay mucha gente que empieza a decir, oye, mira, yo entiendo que vosotros queréis luchar contra la derecha y lo que queráis, pero esto ya no es presentable. O sea, a mí no me puedes hacer comulgar con ruedas de molino.
caso ERE, caso Tito Berni, que se nos ha olvidado y se fue hace 4 días, el caso Koldo, que y el es caso el Begoña. ex número 2 del gobierno, no es cualquier cosa, desde luego. él está involucrado, ¿no? No, absolutamente, yo creo que eso es absolutamente claro. Y la utilización constante de la propaganda para evitar que se hable de estas cosas, pues podrán intentarlo, pero aquí seguimos nosotros. Oye, yo por lo menos he salido bastante más aclarado de algo que no parece sencillo. Hemos intentado, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Muchísimas gracias, Luis. Un Gracias placer, por Daniel. venir. Y ya sabes que estás en tu casa. El tema que teníamos pendiente lo hablaremos en la próxima vez que quieras venir. Un fuerte abrazo. Igual. Nos vemos. En nuestro programa siempre tenemos un vídeo de José Ramón Riera, un gran empresario y además un economista excepcional al que debéis seguir en su canal de YouTube. Y estos vídeos nos dan unos nuevos datos esenciales para entender cómo va realmente la economía española. Adelante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo unos datos que he extraído del Instituto Nacional de Estadística que publicó la semana pasada, los datos de todas las empresas que se habían disuelto en los últimos meses. Lo que he hecho ha sido un análisis en la cual he cogido los datos desde junio del 2018 hasta el 30 de abril del 2024 y he visto en el periodo de Pedro Sánchez cuántas empresas se han disuelto, cuál ha pasado en cada uno de los años y cuál es la media que tenemos de disolución de empresas desde que llegó el socialismo al poder. Bien, en total se han disuelto 140.200 empresas en un periodo de 71 meses, que lo que nos da es que se han disuelto a razón de 466 empresas al mes, o lo que es lo mismo, a una media de 66 empresas al día. Esto, bueno, pues parece que es una tendencia que va creciendo cada año que lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno. Se van incrementando el número de empresas que están en disolución y desaparecen del tejido económico. Y por eso, sacada la media, lo que he querido es ver qué es lo que ha pasado en el último cuatrimestre del año. En el último cuatrimestre de este año 2024 han desaparecido 10.500 sociedades. Esto, si lo dividimos por 4 meses y lo dividimos en este caso por los días, es decir, que tienen los 4 meses, resulta que la desaparición de empresas pasa de una media de 66 empresas al día a 85 empresas en el primer cuatrimestre del año. Esto significa que sobre la media en este primer cuatrimestre están desapareciendo del tejido empresarial 86 empresas, lo cual indica que hay un crecimiento del 30% sobre el periodo, sobre la media de desaparición. ¿Esto qué significa? Significa ni más ni menos, y esta es la interpretación que le estoy dando, es que, bueno, pues a medida que vamos acogotando a las empresas con más incremento en cotizaciones sociales, como veíamos en un vídeo anterior, es decir, como las empresas cada día pagan más por impuesto de sociedades, cada día se encuentran más, más difícil conseguir desarrollar su labor porque no se lo ponen en absoluto nada fácil las normativas de este gobierno socialista. Lo que sucede es que en cuanto entran en una pequeña crisis terminan desapareciendo. Y lo peor de todo es que están desapareciendo empresas pequeñas y medianas del tejido empresarial, que es la que genera el 90% del empleo. Esto es una nefasta noticia, pero claro, obviamente no habrás oído a Carlos Cuerpo ni a nadie de ninguno de los ministerios que tienen especial interés en que las empresas crezcan y se desarrollen, que es lo que deberían de tener para crear más empleo, para que coticen más a la seguridad social, para tener más trabajadores que paguen más IRPF y puedan consumir más.
Nadie está preocupado, no les importa nada, lo único que les preocupa es única y exclusivamente es hablar del fango para que no se hable de Begoña Gómez y de David, el hermano, que utiliza otro apellido. En cualquier caso, aquí está la noticia. Un incremento en el primer cuatrimestre del 30% en número de empresas que se disuelven. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. El descontento entre los ciudadanos empeora y, además de empeorar, lo que vemos es que los datos macroeconómicos en agregado parecen relativamente aceptables, pero la confianza del consumidor empeora. Vamos a ver algunos gráficos, como siempre, que nos aclaran las cosas. El primero es el aumento masivo del diferencial de la deuda en Francia. Esto es el coste de financiar el riesgo de impago. Se ha disparado. ¿Disparado por qué? Porque el riesgo que se está generando en Francia, con una economía en la que ningún gobierno quiere reducir el déficit, ningún gobierno quiere reducir la deuda, en el momento en el que aparece la posibilidad de que gane Le Pen, ¡boom!, desaparece ese efecto placebo generado por el Banco Central Europeo. Y esto es importante entenderlo, ese riesgo de impago no se dispara por casualidad, se dispara porque el nivel de deuda ya es absolutamente brutal y los inversores empiezan a temer que cualquier cambio agresivo puede llevar a una destrucción de la credibilidad crediticia de Francia, que ya es muy baja. Vamos al siguiente gráfico, también cortesía de Bloomberg, que nos muestra cómo han aumentado los diferenciales con respecto al bono alemán en Europa. Y aquí lo podéis ver, ha subido en todos los países importantes, en Francia, en Italia, en España, en Portugal, ha subido. Y además, atención, fijaos lo que ha subido en España, es que es la subida de ese diferencial con respecto a lo que se llama la prima de riesgo. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque se ha comido completamente la bajada de 25 puntos básicos del Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Nos muestra básicamente que el riesgo se acumula lentamente y aparece rápidamente. Por supuesto, cuando aparezca el Banco Central Europeo y disfrace estos datos, diremos que todo se ha solucionado, pero el riesgo sigue acumulándose. Y ahora no hay ningún riesgo, lo vuelvo a repetir, de crisis crediticia en la eurozona. Pero ojo, eso no significa que no se estén creando las condiciones. Vamos al siguiente gráfico, porque nos explica también lo que está ocurriendo en Estados Unidos y por qué en Estados Unidos la gente no está contenta con la economía. La gente dice que es que hay que ver, que es que los medios de comunicación dan noticias negativas. Pero vamos a ver, por favor, que el índice, aquí se muestra el índice de lo que es la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación. Todos esos que dicen que esto es por culpa de los medios de comunicación que dan noticias negativas, deberían recordar que el índice de sentimiento del consumidor con la administración anterior en Estados Unidos estaba a máximos, a pesar de que todos los medios no paraban de decir que todo era un desastre. Importantísimo eso. Cae este índice a el peor nivel en 7 meses, pero es que no solamente cae, atención, el titular, cae el de expectativas y cae el de condiciones actuales. ¿Y por qué, entre otras cosas? Porque aumentan las expectativas de inflación a largo plazo. A 1 y a 5 años las expectativas de inflación han subido y eso significa que los ciudadanos se ven mucho más pobres. Vamos al siguiente gráfico y comprendemos también lo que está ocurriendo. Estas políticas keynesianas lo único que han llevado es a que se dispare la deuda y con ello también el coste de financiar esa deuda. Aquí vemos lo que sería el gasto por intereses de deuda del gobierno de Estados Unidos. Atención, ¿qué ha pasado? De $1 billón a 1,7 billones de dólares para 2025. Estamos hablando
de dispararse el coste de la deuda y que eso supone que se va a gastar más en intereses de la deuda que en defensa o en seguridad social. Muy peligroso, incluso si se bajan los tipos. Atención, como podéis ver en el gráfico, si lo miráis ahí, veis que en el abril de 2025, incluso si se bajan los tipos 150 puntos básicos, se dispara el coste de la deuda a 1,2 billones. La deuda no sale gratis. Vamos al siguiente gráfico y entendemos lo que está ocurriendo a nivel global. La masa monetaria global nos está reduciendo. Nos intentan decir que se están tomando medidas restrictivas para controlar la inflación y la inflación es persistente. Y este gráfico, cortesía de Bloomberg, que refleja la masa monetaria global, nos muestra que no se ha reducido prácticamente en nada. Y por lo tanto, la política monetaria sigue siendo muy acomodaticia, lo cual implica que las bolsas, los bonos, se mueven de manera relativamente optimista, pero los ciudadanos cada vez son más pobres. La inflación, el impuesto escondido, sigue erosionando poder adquisitivo de los ciudadanos, que además sufren mayores impuestos por el lado fiscal. Por lo tanto, si nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, es completamente normal que haya descontento entre los ciudadanos de Estados Unidos y de Europa. Los ciudadanos están siendo empobrecidos por dos vías, la fiscal y la monetaria, bajo la mentira, bajo el engaño de que todo esto es una economía muy fuerte y que esto es muy positivo. Y no es extraño, por lo tanto, que los ciudadanos reaccionen y reaccionen de manera agresiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana siguiente. Seguid defendiendo la libertad. Los europeos no quieren lo mismo de siempre. Más Europa no es más socialismo. Más Europa no es callarse y redoblar la apuesta equivocada que ha llevado a que Europa no crezca, a que Europa pierda industria, a que Europa pierda la batalla tecnológica, a que Europa pierda agricultura y ganadería. No se puede redoblar esa apuesta pensando que la gente vota mal. El descontento de los ciudadanos es lógico, porque es verdad que las élites, disculpadme, viven mucho mejor. Es verdad que los datos agregados no son malos porque se dispara la deuda, porque aumentan los impuestos, porque aumenta el gasto público y porque la inflación disfraza los datos con datos nominales. Pero la realidad es que la inflación y los impuestos están empobreciendo a la clase media mientras se destruye la industria, se destruye la ganadería y se destruye la agricultura. Eso no son políticas sociales, son políticas antisociales. No existe una política verde que no venga acompañada de crecimiento y de competitividad. Y lo que se está llevando a cabo actualmente en la Unión Europea no es una política verde, es una política de empobrecimiento. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.